No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quiero que me miren un momento. Esta historia comienza, yo creo que es una historia que nos han contado desde que éramos críos, prácticamente. La famosa historia de David y Goliat. Pero es una historia en el contexto, todo esto comienza en el capítulo 9 del mismo libro de Samuel. Dios había determinado darle un rey a Israel. Ese rey no era Saúl, sino que desde el principio el rey que Dios quiso darle a su pueblo era Cristo, el Mesías. Un rey que venga a establecer el reino de Dios en el corazón del hombre. Pero como todos sabemos, el pueblo pidió un rey terrenal para poder llegar a ser como las otras naciones. Y el rey que Dios le concedió, podemos ver ahí la voluntad permisiva de Dios, fue Saúl. Saúl gobernó durante 40 años. Y la característica de Saúl fue que fue un rey que siempre hizo lo que le dio la gana. Capítulo 13 de este libro, él no tenía que ofrecer sacrificio, incienso, desobedece a Dios. Y en el capítulo 13, Dios decide quitar su descendencia del linaje real y buscarse un joven conforme a su corazón, que todos sabemos que quién era ese rey, David. 2 capítulos más adelante, capítulo 15, Saúl vuelve a desobedecer a Dios, esta vez no matando todo Amalek. Y Dios ahora le quita el reinado no a su descendencia, sino que decide quitarlo del reinado a él. Por lo tanto, capítulo 16, nosotros conocemos la historia, cómo Samuel va, unge a David como futuro rey de Israel. Por lo tanto, llegamos al capítulo 17 y pareciera ser que en cuestión de días David sería proclamado como rey de Israel. Ese era el desafío que David tenía. Había sido ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel, como todos sabemos, durante los próximos 40 años. Ahora, fíjense ustedes que cuando uno llega al capítulo 17, David tiene la aprobación de Dios para ser rey. En segundo lugar, David tiene la aprobación del profeta Samuel para ser rey. En el capítulo 16 lo había ungido. ¿Qué es lo que falta ahora, o la aprobación de quién falta ahora, para que en cuestión de tiempo David llegue a convertirse en rey de Israel? Porque fíjense que Dios había desechado la descendencia de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. La descendencia de Saúl quedó quitada, borrada de la descendencia real. Escoge un muchacho de la tribu de Judá, David. Pero capítulo siguiente, Dios desecha ahora a Saúl como rey, aunque él sigue ejerciendo con la autoridad que Dios le había dado. David tiene la aprobación de Dios, David tiene la aprobación del profeta Samuel. Ahora falta la aprobación de ¿quién? De todo el pueblo de Dios. Es decir, me imagino a David, capítulo 17, tengo un desafío de parte de Dios. Voy a ser el próximo rey de Israel. Dios me aprobó para eso. Ahora el profeta viene y me unge como rey. Dice que cuando el profeta lo unge, el Espíritu Santo desciende, lo capacita. ¿Qué es lo que le falta ahora a David? Tener la aprobación de todo el pueblo. Y fíjense que él llega al lugar correcto, a la hora correcta, y hace lo correcto. Versículo 20. Dice que llega al lugar correcto, el valle de Ela, a la hora correcta, cuando su padre lo había mandado, y hace lo correcto, que simplemente era preguntar por sus hermanos. Y con esto te quiero decir como primer principio, siempre que estés en el centro de la voluntad de Dios, sea cual sea el desafío que tengas, las oportunidades tienen que comenzar a presentarse. Él hace lo correcto a la hora correcta, en el lugar correcto, y se encuentra una oportunidad única para poder meterse en el corazón de toda una nación. Se encuentra que de un lado estaba el ejército de Dios, como ustedes vieron en la película de Troya. Ustedes veían que estaba un ejército de un lado y un ejército de otro. Y no hacía falta que los dos ejércitos se maten para obtener el botín. Solamente con que uno de cada ejército salga a la batalla, el ganador se llevaba el botín y como consecuencia la recompensa que había. Ahora, del lado de los filisteos, durante 40 días se asomaba Goliat y se reía del pueblo de Dios. Pero mirabas al pueblo de Dios y no había ni siquiera uno
y escúchame bien esto, durante 40 días ni siquiera uno que esté dispuesto a aceptar el desafío que había. 40 días, Goliat, riéndose de ellos, y ningún hombre fue capaz de ponerse los pantalones y decir: yo voy a enfrentar al incircunciso este que sale a provocar a los escuadrones de Israel. Ahora llega David a ese momento, y David lo único que está haciendo es obedeciendo una orden que su padre le había dado. Pero se encuentra con una oportunidad única de poder meterse en el corazón de toda una nación. Y él llega y 2 veces hace una misma pregunta. Y es la pregunta que yo quiero hacerte en esta noche. ¿Dónde puso sus ojos David? Sus ojos, no su corazón, no su fe. ¿Dónde puso David sus ojos a la hora de enfrentarse al gigante? En Dios. Él llega y encuentra que Goliat se adelanta de parte de los filisteos y de parte del pueblo de Dios no hay ninguno. Y dicen que Goliat era un paladín. Y cuando habla de un paladín habla de que era un gran guerrero. Capítulo 17 dice que medía aproximadamente 2 metros 96 centímetros. La Biblia te lo pone en codo. Pero imagínate un tipo de 2 metros 56 centímetros riéndose todo el tiempo del pueblo de Dios. Y ninguno está dispuesto a hacerle frente. David llega y pone sus ojos en algo para la hora de aceptar el desafío. Y yo muchas veces me encuentro que hay cristianos que no aceptan desafíos y simplemente se conforman a ser un espectador de lo que otros pueden llegar a ser. Y no te hablo solamente en lo ministerial, te hablo en lo familiar. Gente que se ha resignado a ver a su familia a los pies de Cristo. Te hablo en lo laboral, a ganar tanto dinero y nunca tener el desafío de poder superarme. Como iglesia, a crecer, a extender el reino de Dios, a hacer ese reino productivo por el cual Jesús nos llamó. Y yo me encuentro que hay gente que no acepta desafíos, no porque no esté capacitada, no porque no tenga oportunidades. Fíjate vos que el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, me dice en Eclesiastés que tiempo y oportunidades nos acontecen a todos. Es decir, en esta noche no hay nadie que me pueda llegar a decir: Raúl, no tuve una oportunidad de parte de Dios para poder progresar, para poder salir adelante. Pero muchas veces cometemos el error de no hacer lo que hizo David. ¿En dónde puso sus ojos David al enfrentar el gigante? Y ustedes me pueden decir: puso sus ojos en Dios. Pero la Biblia no me dice eso. En el pueblo. Dice que él puso su fe en Dios. Porque cuando se enfrenta a Goliat dice: mirá, vos podés venir con armas, pero yo vengo en el nombre del Señor. Puso su fe en Dios, pero no puso sus ojos en Dios. Tampoco puso los ojos en el pueblo. Lo que yo acabo de leer no me dice eso. Por eso le dije que estén bien atentos. ¿Dónde puso los ojos David a la hora de enfrentar a Goliat? O a la hora de enfrentar el desafío. En sus armas. No tenía arma el tipo, fue con una onda, y después lo vamos a ver. Y tomó 5 piedras y encima se puso la armadura de Saúl y dijo: no, quítame esto que a mí no me entra, que a mí no me cabe. Tampoco puso sus ojos en su arma. 2 veces lo leí. Tampoco puso los ojos en Goliat, aunque sí fue a enfrentar a Goliat. 2 veces David hace la misma pregunta. Por eso le dije, a ver si estaban atentos. La hace en el versículo 26 y en el versículo 30. ¿Dónde puso los ojos David a la hora de aceptar el desafío? En lo que iba a ganar. ¿Y cómo se llama eso? En la Victoria. Recompensa que había de por medio. Fíjense versículo 26. ¿Qué es lo que le importó a David? Dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este qué? Filisteo. Versículo 26. Versículo 30, ¿qué hace? Vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué le van a dar al hombre que esté dispuesto a vencer al gigante? Entonces, ¿David qué puso? Puso su fe en Dios. ¿Pero qué es lo que le interesaba a David?